¿Cómo están, amigos? Aquí nuevo en el canal Johnny Coche Show. El día de hoy vamos a hablar de un video acerca de la salud, pero que también impacta en nuestro trabajo, sea en casa o en zona laboral, bueno, en la oficina, en la fábrica, lo que sea. Y como dice el título, la humedad. La humedad que impacta en nuestras vidas, nuestra familia, compañeros de trabajo, etc. Así que te invito a que te quedes para ver todo el video y puedas ver todo el contenido. Bueno, amigo, ya que te quedaste a ver el video de la humedad, el título como dice, debemos entender de que en nuestro ambiente la humedad se puede representar, o la humedad relativa como dicen, es la cantidad de agua que está en el ambiente en estado de vapor. La humedad tiene un rango de medición de 0 a 100%, por la cual el agua que está en el vapor en el ambiente puede ser de 10, 30, 40, 50%, por la cual, según lo que voy a ir explicando, los rangos pueden ser perjudiciales a nuestra salud o a nuestras propias cosas. Así que ya tenemos claro la humedad, la cantidad de agua en estado de vapor en nuestro ambiente, ¿no? Sea en nuestro cuarto, oficina, sala, lo que sea, cocina, entonces laboratorio también, etc. Bueno, amigos, entonces continuamos con la explicación y las fases para cada categoría, explicarles en cada una de ellas. Bueno, ya entendimos que era la humedad, así nada más simple y sencillo para ser puntuales. Ya en otro video lo explicaremos más extenso. ¿Cómo se mide la humedad? Un hidrómetro es el accesorio o el equipo para poder medir la humedad, pero también hay derivados o accesorios que no solamente leen la humedad, también otros, por ejemplo un termohidrómetro, temperatura y humedad, y un barotermohidrómetro, que son detectores que se usan mucho en laboratorio para ver la presión y mucho, aparte de la humedad y la temperatura y muchas cosas más. Entonces, no hay que cerrarnos. Necesitamos solamente un termohidrómetro en casa, ambiental. Sí, son como relojes, eso que es bonito. Son muy baratos, muy económicos, de 5 o 10 dólares. Y se pone y te dice la temperatura, la humedad y la hora también, ¿no? Esos son los ambientales, ¿no? No se vayan a confundir con los que son de temperatura, porque un termostato te lee solamente la temperatura del ambiente, de los aire acondicionados. Tienen que hacer un hidrómetro o un derivado que tenga ello para poder ver la humedad. Bueno, ya tenemos el equipo de medición de la humedad. Ahora vayamos a lo que son sus rangos, expliquemos. Bueno, ya sabemos qué humedad, ya sabemos con qué lo medimos la humedad, y ahora veremos los rangos, vamos a decirlo así puntualmente. Los rangos de la humedad que se manifiesta en 100%, hasta el 100%, de 0 al 100%, cuando sobrepasa el 100% ya lo que es el agua en forma de vapor, ya se empieza a manifestar, se puede decir en estado sólido, que es líquido. Bueno, en realidad el líquido que se manifiesta, ¿no? De una forma más física, mejor dicho, más visual. Ahí es ahí donde vemos las paredes cargadas, ya descascaradas, porque ya se está acumulando, ya no puede estar en el vapor ya. De lo que se puede ir acumulando poco a poco en el vapor, ya se empieza a impregnar ya, porque sobrepasa el 100%. Entonces es ahí donde vamos a hablar los rangos. Rango bajo. Ya, el rango bajo, hablemos del 0% hasta el 30%. Es totalmente perjudicial a la salud, porque recuerden que el cuerpo humano es como una máquina. La máquina necesita estar lubricada por trabajar. Imagínense un motor, tiene que necesitar grasa. Si no tuviera grasa, el mismo roce hace que se desgaste y se dañe. Nuestro cuerpo también necesita una cierta humedad para poder trabajar. Al no tener la suficiente humedad, nuestra piel se empieza a resecar, empieza a haber problemas al respirar. Nuestra tráquea, nuestro cuello, la parte, todas esas partes a la hora de respirar nos empieza a afectar, como que a raspar. Y no solamente nuestro cuerpo empieza a tener esos cambios por no tener la humedad necesaria, también nuestras cosas, muebles de madera, se empiezan a resecar. Si no hay humedad, se empieza a resecar, se empieza a deformar, se empieza a arquear. También se puede arquear, por ejemplo, en melamina cuando hay más bien mucha humedad, pero también al estar muy seco el ambiente, o sea, de 0 a 30, también es perjudicial. Entonces, ya tenemos claro que
la humedad baja, el rango bajo, es perjudicial para nuestro cuerpo. Ahora vamos al rango medio, que es lo recomendado, de 40 hasta 60% de humedad. Es lo recomendado que nuestro cuerpo puede trabajar tranquilamente y las cosas que están en nuestro ambiente, computadoras y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay ni mucho exceso que se pueda presentar de forma líquida, o sea, física, porque ya sabemos que si la humedad está más del 90-80%, en este estado de intermedio es totalmente cómodo y es totalmente controlable y manejable la situación. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que llegar a este rango, sea de forma natural o sea de forma mecánica, que les voy a explicar en el siguiente video. Ahora veamos el rango alto, donde ya tenemos la humedad más de 60, 65, 70, 80 y 90, 95. Es aquí donde ya es verdad, tenemos mucha humedad, mucha humedad en el ambiente. Y la humedad, tú dices, Johnny, pero el cuerpo sí lo puede tolerar, solamente vamos a sudar. Sí, es verdad, pero lo malo es que el exceso de humedad, como dice el agua es vida, empiezan a crearse o a generarse o a producirse agentes como bacterias, hongos, ya que hay mucha humedad. Y esa es su humedad precisa para que ellos se puedan multiplicar, se puedan reproducir. Y los mosquitos también, porque los mosquitos también necesitan humedad para reproducirse. Es ahí donde ya tocamos, donde empiezan a haber agentes que se empiecen a manifestar, agentes nuevos. Por eso hablamos de las bacterias, los hongos, se empiezan a ser presentes en nuestro ambiente por la culpa de la humedad alta, y estos nos perjudican a nosotros. ¿Por qué? Porque los ácaros, los hongos, los mosquitos, el dengue. Entonces es ahí donde nosotros ya hoy estamos, pero no hay problema. Si va a haber problemas, porque todo esto perjudica a nuestra salud. Imagínate, en tu casa, y si no lo controlas, tus niños empiezan desde chiquitos a tener esos problemas por estos agentes tipo hongo, lo que sea, empiezan a tener problemas de asma, de bronquios. Entonces los mosquitos te puedan picar, las pulgas, es un ambiente muy cómodo para ellos, la alta humedad. Entonces tus animales, ¿no? También el exceso de humedad, si tienen muchos muebles de melamine, estos son, recuerda que es madera prensada del acerrín, chupan la humedad como si nada, y lo vas a ver que se empieza a deformar, como si fuera, ¿no? Como si estaría, así se puede decir, húmedo. Entonces ahí se empiezan a deformar los muebles y muchas cosas más se empiezan a perjudicar. Por ejemplo, si tienes un sitio donde tienes muchas computadoras, ha pasado de que se empiezan a sulfatar, a corroer, porque no tienen en consideración la humedad. Recuerden, cuando ya sobrepasa los 80-90 se empieza a manifestar así como, ¿no?, húmedo, y los equipos electrónicos se le puede hacer eso porque se maldañan al toque. Tu placa, tu tarjeta de video, tu disco duro, tu fuente empiezan a malograrse. ¿Por qué? Porque hay exceso de humedad. Entonces ya tenemos el rango bien claro, que el rango alto es muy perjudicial por agentes externos que empiezan a malograr y nos perjudican después a nuestra salud, a nosotros. Bueno, entonces ya vimos los rangos. Ahora vayamos cómo podemos controlar esto. Bueno, en realidad en una casa debería haber, en el plano arquitectónico, a la hora que el ingeniero ya ejecuta la obra, debería haber puntos estratégicos donde hay ventanas, rejillas, para que esta humedad sea de forma natural renovado el ambiente. Cuando el aire pasa, no solamente controla o mantiene la temperatura adecuada, sino también la humedad en sí, renovando el ambiente, el CO2, la temperatura estando fresco. Al estar fresco ventila y la humedad se mantiene moderada, pero mayormente muchos no lo consideran así, no contratan profesionales para hacer sus diseños, su casa, oficina. Mayormente solamente adaptan al final, poniéndole equipos de la forma mecánica, equipos como deshumedecedores o humedecedores. Ahí donde entramos a la parte del control. Por ejemplo, en una casa donde ya saben que hay mucha humedad, ponen deshumedecedores, pues, sean de minerales, ¿no?, o sea de forma electrónica, o equipos electrónicos, ¿no? Ustedes saben esos deshumedecedores electrónicos que están de moda, que lo pones por los portátiles, empiezan a capturar la humedad del ambiente y se acumula, ¿no?,
se puede decir recipientes, y ahí los botas, ¿no? Después de varios días los botas. O también cuando la humedad es muy baja, también empiezan a humedecer el ambiente. ¿Para qué? Para mantenerlo en el recomendado, porque le mencionan el 40, 50, 60%. Entonces, tenemos muchos equipos que nos dan la solución. Entonces, ahí es donde debemos tener en cuenta. Y por último, amigos, ya que vimos la humedad, con qué se mide, los rangos y qué tipo de equipos se puede controlar, para todo hay solución. Vayamos a los casos, unos casos especiales, ¿no? Para que usted también tenga un poco de noción qué es lo que pasa. Nosotros podemos tener en casa, vuelvo a repetir, en casa, quizás un hidrómetro ambiental, ¿no? Bacán. Entonces, sabemos de que la humedad está en 60, no hay problema, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando llega la hora de invierno? Mucha gente en su oficina o en casa empieza a poner estufas, calentadores. Entonces, indirectamente llegan a llegar a temperatura deseada, ¿no? Pero indirectamente, vuelvo a repetir, empiezan a bajar la humedad. Si la humedad está en 50-60, con esta estufa, si exageran en la potencia de esta, la humedad puede empezar a bajar a 30-20. Y es ahí donde las personas dicen, ¿por qué me duele la cabeza? Debe ser por el calor de la estufa. No, el calor de la estufa, la temperatura es otra cosa. Es la humedad que te está perjudicando. Se está bajando a 30, a 25. Y es ahí donde ya te empiezas a que la piel te empieza a picar. Está reseca. Tu boca está reseca. Tu garganta está seca. Y directamente se va acumulando todas esas partes y te empieza a doler la cabeza, estrés. Porque no tomaste en cuenta que hay unos equipos que pueden ser beneficiosos, pero su mal uso puede ser perjudicial. ¿Se me entiende, no? El segundo ejemplo que le voy a dar es con los aire acondicionados. Los aire acondicionados, si están instalados correctamente, en la área de los serpentines del evaporador tienen escarcha. El aire que pasa absorbe la temperatura y regresa frío. Pero ¿qué pasa si el aire acondicionado ha sido bien calculado el gas? En vez que ese serpentín esté con escarcha, que esté todo sudoso, todo de líquido. He visto muchos aires instalados de esa manera. Entonces el aire que va a pasar va a arrastrar la humedad, porque los serpentines están en forma líquida. Va a arrastrar y te va a llenar humedad. No debería hacerlo. Estos serpentines deberían estar escarchados, fríos como si fuera nevera. Así blanquitos deberían estar, así una escarcha blanquita. Como decir, el agua, el serpentín, debería estar en forma sólida para que el aire solamente pase y capture su temperatura. Pero si está sudando, claro, agua helada, pero está sudando, el roce va a hacer de que te llene más humedad en el ambiente. En conclusión, el aire acondicionado también puede, de manera indirecta, ser perjudicial o no. Y no solamente por lo que es la humedad, sino que si el aire acondicionado no se le hace el mantenimiento correspondiente, se vuelve como un cultivo en su bandeja de moho, de hongos. Entonces, eso también te lo vuelve a circular. Es que eso ya les he explicado en un video de aire acondicionado, los filtros. Entonces, también el aire acondicionado, no solamente la humedad, también otros agentes te pueden perjudicar. Es importante darle su mantenimiento preventivo y es importante su ajuste. Y por ello, para concluir, cualquier tipo de equipo, como este ejemplo dado de la estufa, el aire acondicionado, controlemos su impacto en la humedad de nuestro ambiente, siempre tiene que ser controlado por los hidrómetros. Entonces, siempre acude al especialista para que más o menos te dé una orientación de por qué quizás tengas problemas, ¿no? Bueno, amigos, acabando todas estas referencias, ojalá que te haya servido lo que es la humedad y la importancia que tiene. Y bueno, solamente para dar una parte de mi experiencia, nosotros que trabajamos aquí en la empresa, trabajamos con equipos muy certificados de laboratorio. Hay equipos especiales que no solamente trabajan con la temperatura deseada que exige, también la humedad. Ya que les vuelvo a repetir, hay equipos electrónicos por los cuales se pueden perjudicar por mucha humedad en el ambiente, muy delicados. Peor aún si son equipos de cultivo. Entonces entendemos fácilmente de que estos equipos, al ser muy caros, al trabajar con muchas especificaciones técnicas, consideran humedad. Entonces así debería ser también en nuestras casas, pero lamentablemente muchos desconocemos de esto de la humedad.
Solamente nos vamos a la temperatura para estar cómodos o incómodos, bueno, pues confort. Pero la humedad, sea que esté en los parámetros que se debe, si no se percata que no esté en estos parámetros, puede ser perjudicial a salud y ni siquiera nos estemos dando cuenta de por qué pasan esas cosas. Bueno amigos, cuídense mucho y nos vemos. Bye.